Porque escrito está, dice la palabra, que todo fue hecho para Él y por Él. Bendito Rey por siempre y para siempre, Rey de gloria. Padre, todo aquello, Señor, que se quiera manifestar, Señor. Todo reino de las tinieblas que se quiera manifestar en esta hora, Padre, ahora, en el nombre de Jesús, lo reprendo en esta hora, Señor. Reprendo todo lo que se quiera manifestar de las tinieblas en esta hora, en el nombre de Jesús. Declarando que hay poder en tu sangre, Señor. Declarando que hay poder en tu sangre que fue derramado en la cruz del Calvario y que está sobre nosotros, que nos cubre. Que seamos rodeados de tu gloria, que seamos rodeados de tu presencia, Señor. Que así como la columna de fuego estaba sobre el pueblo de Israel en el desierto, que así sea sobre nosotros en esta hora, Señor, disipando toda tiniebla en esta hora, en el nombre de Jesús. Oh Rey pequeña, todo lo que esté haciendo resistencia en esta hora se debilita en esta hora. En el nombre de Jesús. Y a su nombre, gloria. ¿Cuántos están aquí en esta noche? ¿Cuántos están aquí en esta noche? ¿Cuántos vinieron a adorar al Señor? ¿Cuántos vinieron a exaltar aún su nombre? Amén. ¿Cuántos trajeron Biblia en esta noche? Si usted trajo Biblia, hablan en el Evangelio según el apóstol Juan, amén. Capítulo 21, versículo 20. Y si se puede poner de pie por un momento, o si no, como usted se sienta más cómodo. Y dice así la palabra del Señor en el Evangelio según el apóstol Juan, amén. Capítulo 21, versículo 20 dice, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba, Jesús, y el mismo que en la cena se había acostado al lado de él, le había dicho, Señor, ¿quién es que te ha de entregar? Y cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? ¿Y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Gracias, Padre, por esta noche, Señor. Pongo delante de ti mi vida. Pongo delante de ti, Señor, mi boca, Padre, para que seas tú hablando lo que tú quieres hablar en esta noche. Para que seas tú enseñando a través de mi boca, a través de mi vida, Padre. Que no sea mi sabiduría, sino la tuya, Señor. Porque escrito está, dice que la sabiduría humana es carnal, Señor, para la tuya es pura, es santo, Señor. Reprendiendo todo aquello, Señor, que se quiera levantar en esta hora, Padre, y que tu Santo Espíritu fluya en esta noche en cada corazón, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Damos gloria al Señor, amén. Hoy tú una palabra que tiene por título, yo versus la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántas veces hemos luchado contra la voluntad de Dios? Yo soy uno, pues si usted puede levantar la mano. Y yo le preguntaba al Señor y hablaba con Él. Y el Señor me entregó este tema. Y el Señor me lleva para hablar del sabio y el necio. Porque muchas veces nosotros conseguimos esa lucha externa o lo que Dios ha puesto en tu corazón, en mi corazón, de hacer la voluntad de Dios. Pero hay veces luchamos, como dice la Escritura, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es contado por pecado. Y hay veces nosotros tenemos esa lucha aún para hacer el bien. Hay veces nosotros tenemos esa lucha para bendecir aún hasta nuestro enemigo. ¿Verdad que sí? Muchas veces luchamos para hacer la voluntad de Dios, para cumplir su palabra en nuestras vidas. Porque muchas veces yo he hablado aquí en este lugar
que yo no le pido que se sepa toda la palabra o que se sepa toda la Biblia, pero que si usted se sabe un versículo, que usted camine sobre ese versículo, camine en obediencia a ese versículo que a usted se le ha revelado. ¿Amén o no amén? Y Pedro se le acercó a Jesús porque había visto al apóstol Juan, porque cuando habla del discípulo amado, habla de Juan, amén, que lo había, dicen otras versiones, que lo había visto detrás de él. Y Pedro prácticamente fue a acusar a Jesús, a Juan, perdón, y a decirle, ¿y este qué? Amén o no amén. Y Jesús le dijo a Pedro, ¿qué de ti? Porque hay veces nosotros, muchas veces, hemos hablado con el Señor o le hemos dicho en nuestro corazón al Señor, Señor, ¿y este qué? ¿Se cree mejor que yo? Porque quizás lo hemos dicho, ¿verdad que sí? Quizás en el trabajo, quizás en la iglesia, quizás donde estamos. Quizás hemos acusado a nuestro hermano o a alguien delante del Señor. Así como Pedro quiso acusar a Juan. Aquí prácticamente Jesús le estaba diciendo a Pedro, no estés pendiente de lo demás. Está pendiente del propósito que yo tengo contigo, del plan que yo tengo contigo. Porque bien era que Jesús andaba con 12 hombres, ¿verdad que sí? A todos se les fue dado una semilla, a todos se les fue dado una palabra. ¿Amén o no amén? Como muchas veces aquí el Señor ha dado una palabra, ha dado una semilla. Pero yo puedo decirte que la semilla es igual para todos. El problema está que estamos haciendo nosotros con esa semilla, para que esa semilla pueda brotar en nuestra vida. Porque Cristo está, dice la palabra, que Apolo estaba como que había una discusión en aquel entonces y uno decía, no, porque este de Apolo, porque este de Pablo. Y ellos decían, Pablo decía, pero es que ninguno de ustedes son míos, ninguno de ustedes, parafraseando así, son de Apolo. Porque Pablo sembró, Apolo regó, por el crecimiento, ¿quién lo da? Quizás nosotros hemos sembrado una palabra, quizás nosotros hemos sembrado una semilla, pero no nos corresponde a nosotros dar el crecimiento. Porque el crecimiento lo va a dar Dios en cada uno de nosotros. Porque el crecimiento Dios lo va a dar en nuestra alma, en nuestro espíritu. Porque si usted cree que sin usted, aunque usted es importante para el reino, pero recuerda que dice la palabra que aún hasta las piedras hablarán. Bendecido y afortunado te debes sentir tú de que Dios te está usando a ti para dar una palabra a otro. De que Dios te demanda a ti, de que dé gracia, de que la gracia recibiste. Porque ¿cuántos hemos recibido una gracia? ¿Cuántos hemos recibido un favor? Y eso es lo que quiere Dios, que demos de eso que hemos recibido. Que no nos quedemos con la gracia, que no nos quedemos con el favor. Pero hay veces nosotros luchamos con Dios y la luchamos hasta con nosotros mismos, peleando por el egoísmo, porque dice la palabra que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero hay veces la debilidad de la carne, hay veces la cosa del espíritu. Porque ¿qué dice la palabra del necio? Y hay veces nosotros nos comportamos como necios. Porque el necio no es una persona bruta. La palabra describe así al necio. La Biblia describe como alguien no falto de inteligencia, sino como el que desprecia la sabiduría de Dios. Iracundo, arrogante, rechaza la corrección. ¿Cuántas veces nosotros hemos comportado con egoísmo? ¿Cuántas veces nos hemos comportado como un arrogante? Amén o no amén. Porque la Biblia dice que el que quiera ser grande tiene que ser el más pequeño. Si Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Si usted no ha entendido el propósito o la visión del reino en tu vida, déjame decirte algo, estás perdiendo el tiempo. Pastor, yo estoy perdiendo el tiempo, sí. Porque cuando una persona va a un trabajo, va a una escuela, va a una universidad, ¿con qué propósito va? El que va al trabajo va a trabajar. El que va a la universidad va a superarse, ¿verdad que sí? Para obtener un título, para después trabajar de eso que estudió. No va con un propósito a comer en la hora del recreo. El que va a la universidad, el que va a la escuela, es porque no quiere ser ignorante, quiere ser
tener conocimiento, aplicar la lectura en su vida. Así es en el reino del Señor. Cuando tú vienes a un propósito, a que tú seas grande o que Dios se engrandezca en tu vida, tú estás en el lugar correcto. Porque ¿cuántos somos imperfectos aquí? Yo no puedo levantar ni dos manos ni dos pies. ¿Verdad que sí? Todos somos imperfectos. No hay una iglesia perfecta. El único perfecto es Dios. ¿Usted sabe que si quiere Dios? Una iglesia madura. Porque cuando tú eres maduro en el Señor, tú vienes a ser una iglesia perfecta. Pero hay veces nosotros no llegamos a la perfección porque comenzamos a manifestar en nuestra vida esta palabra que dice que somos ¿qué? Iracundos, arrogantes, rechazando la corrección. Porque hay un proverbio que dice que corrija al sabio y te hará más sabio. Corrige un necio y te lo ganas de enemigo. ¿Cuántas veces a nosotros no nos han llamado la atención y nos molestamos? ¿Cuántas veces a nosotros no nos han corregido y nos vamos más bien, en vez de irnos bendecidos, nos vamos molestos? Porque hay veces a nosotros nos gustan más que nos digan mentiras que nos digan la verdad. Pero hay personas que les gusta decir la verdad, pero cuando se la dicen a ellos, no les gusta. Se molestan. ¿Y cómo nos estamos comportando? Como un necio. Una persona necia que se apoya en su propia opinión. Una persona necia se comporta diciendo yo tengo la razón y más nadie. No escucho opinión de nadie. Yo una vez vi un experimento que estaban en el aula de una universidad y llegaba una persona en último y el profesor se había puesto de acuerdo con el resto de los estudiantes y él decía, yo voy a preguntar al que venga que de qué color es esta carpeta, usted va a decir que es verde, pero la carpeta es roja. Y llegó esa persona que estaban esperando porque era alguien al azar. Y el profesor le pregunta, ¿qué color es esta carpeta? Y él decía roja, y los demás decían que era verde. Y él decía, esta es roja, y los demás decían que era verde, hasta que un momento la persona se sintió confundida. Porque fue tanta la insistencia que lo hicieron dudar de la opinión que él tenía. Pero él después reconoció de que era verde. Él dijo, bueno, yo me voy a unir al grupo, pero yo no voy a hacer, aunque sé que está roja, aunque yo sé que es roja, voy a decir que es verde. Él reconoció de que los demás tenían razón, aunque él la tenía. Muchas veces nosotros sabemos que tenemos la razón, pero como no nos la dieron la razón, nos molestamos. Porque dice la palabra que el sabio es quien teme a Dios, obedece sus mandamientos y aplica esto a su conducta diaria, buscando la justicia y la paz. Amén o no amén. Cuando tú pides sabiduría a Dios, dice el proverbio, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando tú pides sabiduría, tú no buscas lo tuyo. Tú buscas justicia. Tú buscas paz. Tú buscas reconciliación. Mira el contraste que hay entre el sabio y el necio. El necio es iracundo, es arrogante. El sabio se somete a Dios, busca la paz, busca la reconciliación, busca la justicia de Dios. Sonría que Cristo le ama. Usted decide qué persona quiere ser. Si una persona soberbia o necia, por decirlo así, o una persona sabia. Porque hay veces demostramos madurez, pero nuestro comportamiento demuestra que somos inmaduros. Porque hay veces nos volvemos y decimos, no, porque fulana, porque yo hice, porque yo aquello, porque sin mí esto, sin mí aquello. Te voy a decir algo, aunque no es contigo, por ti te lo digo.
estás trabajando para el equipo equivocado. Porque el único que se comportó así, diga conmigo, Satanás. Usted decide. Yo le voy a dar hoy 2 diagnósticos. Usted dirá, ¿cuál, pastor? 1, si usted se va molesto, no le gustó la corrección. Pero si usted se va contento, quiere decir que usted se está convirtiendo en una persona sabia. Porque la palabra del Señor dice, y muchos ya no la sabemos, ya dice que el que Dios ama, Él disciplina, ¿verdad que sí? Y quiero leerle varias cosas aquí de la palabra del necio. Y miren esta palabra tan poderosa que me gusta mucho, dice, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. Miren este poder que hay. Otro proverbio. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Mira el contraste que tiene una palabra a la otra. ¿Qué se está manifestando en tu vida? La arrogancia. Se está manifestando la ruina. Y estoy hablando porque está saliendo por mi boca. ¿Qué tipo de fuente estoy haciendo en el momento? Porque la Biblia dice que Jesús dijo que no, por una fuente no puede salir 2 aguas. No puede salir agua dulce y agua salada. Podemos maldecir y bendecir. Y hay veces nosotros maldecimos más que bendecimos. Yo en una oportunidad dije que nosotros somos tan egoístas que la palabra de Dios dice que bendigamos a los que nos maldicen y nosotros no lo hacemos. Mira el poder del egoísmo que hay en nosotros. Cuando tú sabes que estás haciendo mal y lo sigues haciendo. Cuando tú sabes que en ti se está moviendo algo para mal y no para bien y lo sigues haciendo. Porque a mí nadie me va a decir que el Espíritu Santo no te hace sentir cuando estás actuando mal o cuando estás actuando bien. Y si no lo sientes, hay que preocuparse. Porque no estás escuchando la voz de Dios. Y hay veces escuchar la voz de Dios o escucharla audiblemente. Es que Él pone el sentir en tu corazón de hacer las cosas. Porque hay veces nosotros pecamos porque la Biblia dice que el que no ha cometido pecado hace mentiroso a la palabra. Pero delante de nosotros están puestos los 2 caminos. Delante de nosotros están puestas 2 decisiones. O somos necios o somos sabios. Pero hay veces nosotros nos queremos comportar como Pedro. Estamos más pendientes de lo que está haciendo el otro que lo que estamos haciendo nosotros mismos. Porque Pedro estaba pendiente de lo que estaba haciendo Juan. Él no se estaba fijando lo que estaba haciendo él, sino lo que estaba haciendo Juan. Y él le dice, Señor, ¿y este qué? Señor dijo, ¿cuál es el problema? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, y a ti, sígueme tú. Hay veces nosotros hacemos esto. Hay veces estamos pendientes al que hace el otro, al que no hace el otro. Caminemos con sabiduría. Si nosotros demostramos ser maduros, que nuestro comportamiento también demuestre esa madurez. Porque ¿cuántos de nosotros creemos que somos maduros? Yo levanto la mano. Si usted no la levanta, bueno, gloria a Dios. Le oraremos al Señor para que madure. Que nuestro comportamiento también sea así. Como una persona madura. Como una persona entendida. Como una persona que está centrada en la visión del reino. Que somos multiplicadores. Que vamos a multiplicar. Que vamos a multiplicar la gracia, que vamos a multiplicar el favor, que vamos a multiplicarnos en nuestras vidas.
Quizás usted en un momento se ha movido algo en su corazón diciendo, si yo no voy, ¿qué será de fuente de gloria? Va a seguir siendo lo mismo. Porque el lugar que usted no quiere ocupar, lo va a ocupar otro. ¿Cómo se lo demuestra con la Biblia? A Judas le buscaron un sucesor. Lea el libro de Hechos para que usted vea. Y lo mejor del caso, que había uno que le apodaban prácticamente, es decir, que era buena gente, que era justo, y la suerte cayó sobre el otro. Y una vez le decía a mi esposa, ¿qué habrá visto Dios en esa persona que Dios no la escogió para que fuera el sucesor de Judas? ¿Qué le quiere decir a usted? Si usted no va a estar, Dios le va a buscar un sucesor. Porque el reino no se va a detener nunca. El reino siempre va a avanzar. El día que el reino se quiso detener con Jonás, que el hombre lo tiraron al agua, lo estaba esperando un pez, y al hombre lo vomitaron en el propósito. Porque el reino nunca se va a detener. El reino siempre va a avanzar. Cuando Pedro le quiso decir a Jesús, Señor, mira, pero ¿qué te parece? Parafraseando así, si nos vamos, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Porque Jesús sabía lo que había venido en esta tierra, era por morir por ti y por mí, para entregarnos el reino, para entregarnos un reino conquistado. Aunque usted no le crea, Jesús le entregó un reino conquistado a usted, pero usted no lo quiere manifestar. Comienza a manifestar el reino conquistado en su vida, porque para eso vino Jesús. Jesús dice la palabra que Él vino a buscar lo que estaba perdido, lo que perdió Adán en el principio, a recuperar, para que pueda ser manifestado el reino en tu vida. Pero hay veces nosotros manifestamos el reino de Dios, manifestamos el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque empezamos con la arrogancia. Empezamos con la altivez, empezamos con la niñería, empezamos a comportarnos como necios y no como sabios. Pedro se comportó en ese momento como un necio. Porque dice la palabra que Dios le entregó a todo una medida de fe, a todo por igual. Pero el problema no es la medida de fe, el problema no es la semilla. El problema es que está haciendo usted con esa medida. La está multiplicando, está creyendo. Porque yo puedo agarrar y le puedo dar algo a usted. Yo le puedo decir, multiplícalo. Y quizás usted no lo multiplica al 100%, al 200%, al 1000%. Pero hay otros que lo van a enterrar. Porque el problema no está que hicimos ayer. Porque ya la Escritura dice que ya lo que fue ya es. El problema es que estamos haciendo en el presente. El problema es que vamos a hacer en el futuro. Porque ¿cuántos creemos que somos el cuerpo de Cristo? ¿Cuántos creemos que pertenecemos al cuerpo de Cristo? Compórtese como tal. Porque yo no me puedo arrancar este dedo y ponerlo por allá. Hoy no me hace falta, tomar. Voy a ponerlo por allá. Hoy no me voy a arrancar un ojo, ahí no me voy a poner uno celeste. Yo no puedo decir a la oreja, quítate de aquí porque no te necesito. Yo en estos días veía a una persona ciega caminando con su bastón. Y un momento le dije al Señor, porque sí lo dije, Señor, prefiero morir. Porque hay veces andar ciego por la vida. Yo creo que es preferible no andar sin un propósito. Porque quizás él tiene su propósito. Yo lo veía de manera así, pues personal. Hay veces nosotros, Dios nos da lecciones con otras personas para que valoremos lo que nosotros tenemos y aún así no lo valoramos. Nos quejamos delante de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros en el secreto? ¿Qué estamos haciendo nosotros para Dios? ¿Qué está? Porque en el secreto es lo que hay en tu corazón, que se está manifestando en tu vida.
¿Se está manifestando el reino de Dios? ¿Se está manifestando el reino de Jesús en tu vida? ¿O se está manifestando el reino de las tinieblas? Porque Satanás quiso ser como Dios, ¿no? Y aún hace cosas como Dios, pero no las puede hacer como Dios. Y hay veces nosotros nos comportamos así. Hay veces nosotros somos tropiezos para otra persona. Esta mañana yo estaba aconsejando a un hombre, una persona, por algo que había sucedido. Yo le dije, no te voy a hablar como amigo, te voy a hablar como pastor. Y él se me quería excusar con su pasado. Y yo, ya el pasado pasó. Y le puse así esta escena. Y imagínate tú que estemos en el gran tribunal de Dios. Y Dios te ponga una pantalla ahí bien grande y te diga, Jonathan, ¿qué pasó hoy, 9 de mayo a las 7:40? ¿Qué le vas a responder tú a Dios? ¿Le vas a decir que tú eres así por tu niñez? ¿Le vas a decir así por tu pasado? Y le dije, yo te tengo una noticia. A Dios no le importa tu pasado. A Dios te importa tu presente, tu futuro. Porque aún el profeta quiso maldecir su día que nació. Yo puedo maldecir mi día pasado, pero no va a pasar nada. Pero cuando yo maldigo mi futuro, ahí sí va a pasar algo. Hay veces maldecimos nuestro futuro. Y decimos, Señor, pero es que yo soy así. Y el Señor te dice, pero es que yo no te hice así. Yo quiero que manifiestes en ti vida los frutos que son de mi espíritu. Porque ¿cuáles son los frutos del espíritu? Amor, paz, templanza, mansedumbre, paciencia, benignidad, bondad. Y dice la Escritura que contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo va a haber ley para algo que es de Dios? Porque aquí Dios le puso ley. ¿A quién? Al pecado a nosotros. ¿Dónde encuentras tú una ley aquí para Dios? ¿Dónde encuentras tú una ley para el amor? ¿Dónde encuentras tú una ley para la paciencia? ¿Dónde encuentras tú una ley para la templanza, para la mansedumbre? ¿Dónde la encuentras? Pero si tú encuentras una ley para el adulterio, para la fornicación, porque dice no pequéis, no adulteréis, no forniquéis, no digáis mentiras, no digáis falsos testimonios. Para eso sí hay ley, pero para las cosas de Dios no hay ley. Para los frutos del Espíritu no hay ley. Porque si usted encuentra una ley aquí, usted se me acerca para que usted me enseñe. Para yo aprender. Pero si la Biblia dice que contra tales cosas no hay ley, no hay ley. Porque ¿qué ley debe haber para amar? Dígame. ¿Qué ley debe haber para amar al pastor local? ¿Qué ley debe amar para nosotros? Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que nos maldicen. No nos pongamos a pleito. Que el que te quiera pedir una milla, ve y llévale 2. Que el que te hiera una mejilla, ve y ofrécele la otra. El que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Cuando nosotros caminamos en ese principio, estamos caminando en el propósito y en el diseño de Dios. Dice Proverbios 23, dice, honra es de hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Proverbios 12:1 dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. ¿En qué aprovechamos nosotros el tiempo? En el TikTok, en Instagram, en el Facebook. ¿De qué lo estamos alimentando? Dice 1 Corintios 13:18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio,
en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. No porque yo me la sé todo. No, porque esto no es así. Y nada le parece. Y dice la Biblia que no. Y un día, el Señor tuvo un trato conmigo personalmente respecto a este versículo. Porque yo tenía quizás esta costumbre. Y sí había vivido cosas. Y yo decía, no, porque yo sé que es así. Porque yo sé que es así. Hasta que un día Dios me dio un temblón de oreja. Señor, perdóname porque no lo diré más. Y hay veces estamos en conversaciones y Dios me prueba. O Dios permite situaciones en mi vida para ser probado. Y siempre me acuerdo de esa palabra y no pido nada. Aunque yo sepa que es así, no digo nada. Porque yo me estoy haciendo ignorante para ser sabio. ¿Por qué soy yo así? Porque la Biblia dice, y lo acabo de leer ahorita, cuando el necio calla, le he contado por sabio. Imagínese usted el poder cuando hacemos silencio. Y hay veces nosotros hablamos de más. Y no es tanto eso, que hay veces ponemos al hermano contra el otro hermano. Hay veces involucramos a otros. Hay veces nosotros no nos basta de que no estamos conformes, sino que hacemos que otros no estén conformes. ¿Amén o no amén? Cuando tú no coges el lado correcto, te va mal. Así que andemos como sabios. No caminemos como necios. No caminemos nuestra propia opinión. Caminemos como Él muchas veces hemos enseñado. Caminemos para agradar a Dios. Porque aún dice la palabra que el que aborrece a su hermano se hace homicida. Porque el problema, como lo dijo ahorita, el problema no es la semilla. El problema quizás no soy yo como pastor. El problema es quizás no es mi esposa como pastora. El problema es dónde está cayendo la semilla. ¿Estará cayendo en buena tierra? ¿Estará cayendo en tierra que produce al 100%? ¿Está cayendo la semilla entre pedregales? ¿Está cayendo la semilla entre espinos? Yo no escojo la tierra. Usted escoge la tierra donde va a caer la semilla. Porque Apolo sembró. Perdón, Pablo sembró y Apolo regó. Pero el crecimiento de aquí, Jesús, aún siendo todos sus milagros, haciendo todas las maravillas, hubieron gente que le hablaron mal de él. Hubo gente que lo percibió. Hubo gente que dijo, sana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso le tiraban manos, le tiraban palos, le tiraban de todo. Y al otro día estaban, crucifíquenle, mátenlo. Usted tiene que aprender a sentarse con 3 personas. Una con Judas, otra con Pedro y otra con Juan. Esos son 3 tipos de personas que usted tiene que aprender a sentarse. Porque siempre va a haber uno que te va a traicionar. Siempre va a haber uno que te va a negar. Y siempre va a haber uno que te va a amar. Y para el Señor eso es muy fuerte. Jesús aprendió a comer con los 3. Y a Jesús cuando lo vendieron, le dieron un beso en el cachete. Y Jesús le dijo, amigo. Y Jesús lo siguió amando. Entendamos que tenemos que caminar en el reino y en el diseño de Dios. Qué difícil para los que no quieren entender. Qué fácil para los que no quieren entender. Porque cuando tú no te niegas a aprender y a reconocer tus errores, todo en tu vida comienza a ser fácil. Pero cuando tú te niegas, cuando Dios está tratando contigo en esa área,
viene a pasar, como dice la Escritura, que te echa a los enemigos, te echa tu propio problema para que aprendas a la mala. Dios es malo, Dios no es malo. Hay veces nosotros castigamos a nuestros hijos, ¿por qué? Porque desobedecieron, ¿verdad? O quizás porque no aprendieron. Yo una vez estaba enseñando a mi hijo a leer, estaba con él ahí enseñándole. Y un momento que él me dijo, papi, si querés me matáis, pero no sé la letra. Yo le dije, no, chico, toma, no hay que leerlo. Quizás no tenía la gracia, quizás no tenía cómo poder enseñarle. Y lo mejor del caso es que el niño es inteligente, pero no se aplica. Y el Señor me llevó un tiempo cuando yo también hacía lo mismo. Yo dije, ¿para qué voy a luchar con esto si yo también fui así? La maestra a veces me dice, René, hacer esto. Entra así, lo voy a hacer para que me esté tranquilo, porque yo no lo voy a hacer. Hay veces nosotros somos así. Queremos hacer las cosas cuando mejor nos parezcan. Y a Dios no le parece eso. No es cuando te parezca a ti, es cuando le parece a Dios. Porque hay Dios, hay veces, hay momentos, no sé a cuánto le ha pasado esto, pero a mí me ha pasado muchas veces. Dios me llama a orar y digo, Señor, ya voy. Y cuando decido orar, no siento a Dios por ningún lado. Siento un vacío tremendo que dejo de orar, que no puedo seguir orando. Porque no es cuando yo quiera, es cuando Dios quiera, porque Jesús dijo, si vosotros queréis ser mis amigos, haced lo que yo os mando. Y yo en el momento no quise ser amigo de Jesús porque no lo hice cuando Él me dijo. Amén o no amén. Sonría que Cristo le ama. Usted decide con quién andar. Yo cuando estaba haciendo pasantía, yo con esto termino. A mí me aconsejan, porque di la gracia que en ese momento cuando estaba haciendo pasantía, conseguí varios de la universidad, que ya eran fijos en esa empresa. Me dicen, mira, aquí, vos querés quedar trabajando, hermano, está pegado siempre con el supervisor. Donde él vaya, vos vais con él. Y yo cada vez que llegaba, siempre me ponía de acuerdo con el supervisor, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué me vas a mandar a hacer? Decía yo, bueno, hoy esto es tu tarea, vas a hacer esto, esto y esto y esto. Y yo hacía todo lo que él me mandaba hacer. Donde había un problema, como decir, había una dificultad en una línea, yo estaba ahí aprendiendo de ellos, aunque no estaba metiendo la mano, pero estaba aprendiendo de ellos. Cuando había un problema, ahí estaba yo para aprender de eso, porque escuché ese consejo. Así le digo yo en esta noche a usted, esté con las personas sabias. En estos días yo decía algo que vi, un video que me gustó mucho, que tú eres el olor segundo donde tú estás. Porque el que trabaja con pescado, ¿qué olor va a tener? El que es mecánico, va a oler la gasolina, ¿verdad que sí, hermano Alexis? Y el que trabaja en una perfumería, aunque no se le eche perfume, va a oler el perfume. Si usted anda con un problemático, ¿qué van a decir de usted? El que anda con un sabio, ¿qué van a decir de usted? Usted decide dónde está. Dice Proverbios 13:20. El que anda con sabio, sabio será. Mas el que junta con necio, será quebrantado. El que anda con sabio, sabio será. Porque ve acá, Victoria. A una sociedad, si me ven con ella, ¿qué van a decir? El que no me conozca, ¿qué van a decir? ¿Verdad que sí? Ahora ven acá, Pastor Oscar. Pero si me ven con el Pastor Oscar, ¿qué van a decir? Estos son buenos amigos, dan para arriba y para abajo juntos. Son empresarios.
Si yo ando con Victoria, me la van a recostar. Pero si yo ando con él, no. No van a tener que decir nada hasta que no nos conozcan. ¿Qué tendrán ellos que siempre se la mantienen juntos? ¿Qué tendrán ellos que se la llevan bien? Escojamos el mejor lugar. Porque aunque no tengamos malas intenciones, la gente va a ver que tenemos malas intenciones. ¿Amén o no amén? Y llévese este versículo en su corazón, que le acabo de leer, Proverbios 13:20. Si escribe lo que escriban en el espejo, póngalo de protector de pantalla, pero recuérdalo. Y se lo vuelvo a leer. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Juan fue criticado porque la Biblia dice que se recostaba al pecho del maestro, pero era que en aquellos entonces, como la cultura era comer sentado en el suelo, no era en una mesa, él se recostaba del lado que estaba Jesús, no hacía esto. Supongamos que él sea Jesús, y Juan era que hacía, se recostaba así del lado de Jesús. Pregunto, ¿todos no tenían la misma oportunidad de hacer lo mismo que Juan? Todos tenían la misma oportunidad. Igual cuando Jesús fue a visitar a Marta y a María, que Marta le dijo a Jesús, le dijo, ay Señor, no tienes cuidado que mi hermana no me ayuda. Ay Marta, mira, te tengo una mala noticia. María ha escogido la mejor parte y no se le será quitado. Cuando tú escoges la mejor parte, no se te será quitado. Amén. Levante la mano al cielo. Digo, Señor Jesús, repita conmigo, Señor Jesús, en esta hora, yo te pido perdón si me he comportado como un necio. Quiero caminar como un sabio. Quiero pegarme a ti. Quiero pegarme a tu enseñanza. Quiero pegarme a ti, Señor, para parecerme a ti. Quiero apegarme a la visión del reino. Y renuncio a toda ignorancia. Renuncio a toda altivez. Renuncio a toda arrogancia. Y que venga tu sabiduría sobre mi vida para aprender a amarte y a tener temor de ti. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Toda palabra en esta hora, Señor, que quede, Señor, allí en su corazón, Padre. Aún, Señor, cuando nos comportamos como necios, Señor, tú puedas venir a nuestras vidas y nos puedas hacer sabios, que aprendamos a callar, Señor, para que se pueda manifestar, Señor, tu reino en mi vida, para que puedan manifestarse los frutos del Espíritu en mi vida, en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido por la iglesia que tú me diste, Señor, Padre, que los que no están entendidos, Señor, puedan entender el propósito al cual tú le entregaste, Señor. Que podamos entender que todos somos el cuerpo de Cristo y que todos tenemos una función, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, reprendo todos aquellos pensamientos que contra ellos han venido, Señor, que han minado su mente, han minado su vida, Señor. Padre, yo los reprendo en el nombre de Jesús. Que venga tu sabiduría y venga tu entendimiento, que pueda quitar toda ceguera espiritual, que pueda quitar, Señor, toda terquedad de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, que pueda caer todo velo que está delante de nosotros, Señor Padre. Todo aquello que nos lleva a la terquedad, a la necedad, Señor, lo reprendo en el nombre de Jesús en esta hora, Señor. Y yo decido, diga conmigo, yo decido ser sabio y andar con sabio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Brindo un fuerte aplauso al Señor. Amén.